por G en Xi de Xi. Entonces, fíjense que de alguna manera lo que hace esta fórmula de multiplicación es que intercambia, ¿no? Intercambia de alguna forma la transformada de Fourier, ¿no? Aquí en el lado izquierdo aparece la transformada de Fourier, digamos, multiplicando por la derecha, o de la función G, y del otro lado aparece la transformada de Fourier de la función F. Entonces, la demostración de este teorema básicamente lo que hay que hacer es una aplicación inteligente del teorema de Fubini para saber exactamente cuándo hacer el intercambio de integrales, verificar que se cumplen las hipótesis y hacer con cuidado el intercambio, digamos, de las integrales para ver que esto funciona, ¿no? Entonces, como decía, no voy a hacer esta demostración. Pero sí vamos a demostrar lo que se llama la fórmula de inversión. Entonces, vamos a usar este teorema de nueva multiplicación y vamos a usar también el hecho de que la gaussiana, la función gaussiana, eso lo probamos la vez anterior, coincide con su transformada de Fourier, o ya sabemos quién es la transformada de Fourier de la gaussiana, ¿no? En todo caso. Entonces, déjenme enunciar este teorema que vamos a probar. Es un teorema muy importante que se llama fórmula de inversión. Entonces, algunos le agregan el nombre de Fourier, fórmula de inversión de Fourier, digamos, fórmula de inversión es suficiente. Y por cierto, les comento que el pasado 21 de marzo, el domingo, fue aniversario del nacimiento de Fourier. Nació hace como 250 años, una cosa de ese estilo. Entonces, bueno, como es el gran héroe de este curso, pues entonces vale la pena a lo mejor recordarlo, leer su biografía. Fue miembro, acompañó a Napoleón Bonaparte en su expedición a Egipto, por ejemplo. Lo nombraron, me parece que comendador de un cierto poblado, ¿no? O sea, estaba políticamente muy involucrado y regresó por ahí de 1802. Y recordemos que lo que yo les comenté al inicio del curso es que en 1807 fue cuando presentó su memoria de la propagación del calor en los cuerpos sólidos, ¿no? Entonces, regresando de la expedición de Egipto, entonces se incorporó ya de lleno, digamos, a la labor de investigación. Bueno, entonces, ¿qué dice la fórmula de inversión? Dice que si f y g son funciones en el espacio de Schwartz, entonces, no, aquí nomás necesitamos una, no necesitamos g. Si f es una función en el espacio de Schwartz, entonces lo que dice la fórmula de inversión es que yo puedo describir los valores de f a través de la integral, pero ahora de su transformada de Fourier, ¿no? De la transformada de Fourier de f, ¿no? Esto por los e a la 2 pi i x por xi de xi. O sea, en el primero vamos a observar esta expresión. Recuerden ustedes que en la definición de la transformada de Fourier aparece un negativo en el carácter, ¿no? Aparece un negativo. Aquí aparece positivo y las variables están cambiadas. En la expresión de la transformada de Fourier, lo que tenemos es, digamos, el término que aparece aquí es justamente el carácter correspondiente o asociado, ¿no? El número real asociado al carácter, como quieran decirlo, y luego aparece la variable. En este caso aparece lo mismo, es decir, en el sentido de que ahora el carácter que está jugando el papel del carácter o del número asociado al carácter es la x, ¿no? La x que está aquí, ¿sí? Y entonces el sí, pues es la variable ahora esta que tenemos aquí de este lado. O sea, es decir, como que aquí nos estamos moviendo aquí en la parte del espacio de transformadas, ¿no? De las variables, digamos, de la transformada, y de ahí estamos aplicando la función. Eso es como una manera de verlo. Al final de la demostración voy a hacer como una digresión correspondiente para ver cuál es el contexto, ¿no? de esta expresión. Así como está simplemente, pues, lo que uno ve es que la función f la puede uno rescatar, así con comillas, la puede uno rescatar de su transformada de Fourier. Eso es lo que diría, digamos, la expresión así, simple y llanamente, ¿no? Entonces vamos a hacer la demostración de esto. Entonces vamos a anotar por g delta, ser g delta de x. Entonces esto es e a la menos pi delta x cuadrada. Si ustedes se acuerdan, esta función que estoy aquí definiendo como g fue lo que nos resultó exactamente de calcular la transformada de Fourier de la gaussiana, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros le calculamos la transformada de Fourier a esta función, resulta que lo que nos queda es la gaussiana.
Eso se los dejo como ejercicio, digamos, ¿no? Pero es esta idea que está de fondo. Pero en el caso de la gaussiana lo podemos calcular explícitamente, esa es como la ventaja. Entonces, lo que estoy diciendo es que luego la transformada de Fourier de G delta de Xi, pues es exactamente la función gaussiana de Xi. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, este es un cálculo, ¿no? Es sencillo. Lo que nosotros hicimos fue partimos de la gaussiana y le calculamos su transformada de Fourier. Y lo que nos dio fue esta función G, ¿no? Si ustedes se acuerdan de la clase anterior, eso fue exactamente lo que hicimos. Entonces, tomamos la transformada de Fourier, tomamos esta gaussiana y aplicamos la transformada de Fourier. Por cierto, déjenme, antes de entrar de lleno en la demostración, déjenme recordar lo que hicimos la vez anterior. Nada más así rápidamente, voy a recordar en la parte final, solo quiero ver, aquí está la gaussiana, miren. Entonces el núcleo gaussiano, dijimos que lo definimos así, y su transformada de Fourier es este que está aquí. Entonces hicimos la demostración la vez anterior, ¿no? Y ahora lo estoy usando al revés. Y lo que quiero es recordar estas propiedades, ¿no? Entonces tenemos esas propiedades del núcleo gaussiano, y al final lo que terminamos probando es que la familia de las gaussianas forman lo que se llama una identidad aproximante en este sentido, ¿no? En el sentido que si yo tomo el producto de convolución de f con las gaussianas y hago delta tender a cero, entonces eso converge a la función. Entonces, digamos, toda la familia de gaussianas de alguna manera están aproximando, digamos, a una identidad en el espacio de Schwarz, ¿no? Eso es lo que quería enfatizar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estamos diciendo. Ahora sí volvemos a la fórmula de inversión. Entonces, aquí está lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, ahora si ustedes le calculan la transformada de Fourier, así como lo hicimos con la n, pues entonces regresan a esta, ¿no? Entonces, exactamente a esta, ¿no? Entonces, ahora quiero aplicar la fórmula de multiplicación. Entonces, fíjense, ahora lo que quiero es, como ya tengo la gaussiana y su transformada, voy a meter aquí la transformada de la función g, que va a ser la gaussiana, y entonces se cambia la transformada de Fourier y aquí me va a quedar la función g. Entonces, por el teorema de multiplicación, obtenemos, entonces, g es el teorema de multiplicación que tenía, por este lado yo tenía la integral sobre r de f de x, por la transformada de Fourier de esta g, pero es la gaussiana, entonces este es n delta de psi de x. Aquí tengo la variable x, n delta de x, y por el lado derecho lo que tengo es la integral sobre r de la transformada de Fourier de f de psi por la función g que tengo acá. Entonces este es g delta de psi de psi. Eso dice el teorema de multiplicación, ¿no? Simplemente lo estoy aplicando con la g, esta g que está aquí, que aparece del lado derecho, aparece la g, esa es la g mayúscula, y de este lado su transformada de Fourier, que es la gaussiana. Entonces, ahí está, eso es lo que estoy diciendo. Ahora, lo que voy a observar es qué pasa con estos términos, tanto la integral que está del lado izquierdo, como con la integral del lado derecho. Y entonces observemos que la integral o la expresión de la izquierda se puede expresar o se puede escribir en la forma fíjense, si yo veo esta expresión, lo que estoy viendo es que esto es lo mismo que si yo tomo el producto de convolución de n con la gaussiana y evalúo en cero. Fíjense, cuando yo evalúo en cero el producto de convolución, digamos, tengo la variable, y entonces la variable, digamos, es x, y luego acuérdense que traslado uno de los argumentos, ¿no? Los traslado los argumentos, pero
digamos, como es cero, ¿no? Como es cero aquí el argumento, entonces me queda exactamente esta expresión. Entonces esto es lo mismo que esta integral de f de x por n delta de x. Entonces, estoy escribiendo la expresión de la izquierda simplemente como el producto de convolución de f con la gaussiana. Y entonces ahora me acuerdo del corolario anterior, del teorema anterior. Entonces, ¿qué decía el teorema anterior? Se decía que cuando delta tiende a cero, este producto de convolución para cualquier valor de la variable, en este caso es cero, entonces este producto de convolución para cualquier valor de la variable converge uniformemente, independientemente, digamos, para cada punto, converge uniformemente a la función evaluada en el punto, ¿no? Entonces, por el teorema anterior, entonces lo que decía el teorema anterior, acuérdense, decía que f es asterisco n delta, evaluado en el punto, converge al valor de la función cuando delta tiende a cero. ¿Sí? Eso decía el teorema anterior, ¿no? Que estas gaussianas se comportan, digamos, como una unidad aproximante, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. Entonces se comporta como una unidad aproximante. Entonces, por el lado izquierdo, cuando yo evalúo, digamos, cuando escribo a la integral de esta manera, y cuando hago delta tender a cero, lo que yo observo es que esta función que está aquí evaluada en el punto converge a la función f evaluada en el punto. Eso es el teorema anterior, ¿no? Eso dice el teorema anterior. Ahora, ¿qué pasa cuando delta tiende a cero en la integral de la derecha? Observen ustedes que si yo hago delta tender a cero en esta integral, el delta y la integral con su variable son independientes. Entonces yo puedo meter en la integral, puedo meter ese límite, digamos. Si calculo el límite cuando delta tiende a cero, lo meto, o sea, calculo el límite cuando delta tiende a cero a toda la integral. La variable delta es independiente, digamos, del argumento de la variable de la integral, entonces se intercambia con el límite. Como lo hago para integrales finitas, acuérdense que este es un límite también de la integral de menos m a m. Entonces, cuando lo hago en el caso finito, intercambio, digamos, con el límite de las deltas. Este no tiene que ver con deltas, el límite se pasa con esta g delta. Y lo que observamos, eso lo vimos en los dibujos también la vez anterior, es que cuando el argumento tiende a cero, este valor tiende a 1, ¿no? Eso es lo que se acuerdan que vimos las transformadas, cómo se veían las transformadas de Fourier en los dibujos. Entonces, por cierto, al final voy a hacer unos comentarios acerca de eso, de las notas. Entonces, veíamos nosotros que se iban aproximando a 1. Entonces, por ese argumento, que yo no lo escribo, pero cuando delta tiende a 0, obtenemos que la integral de la derecha, bueno, obtenemos que g delta del argumento, de la variable que tiene ahí, converge a 1. Y por lo tanto, la integral del lado derecho converge a, o sea, que converge a la integral sobre R de la transformada de Fourier de f, de xi. ¿Sí? Entonces, fíjense, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, por el lado izquierdo, utilizamos el teorema anterior y me dice que esta integral, la voy a poner acá, esta integral converge a la función evaluada en 0. Y por este lado, lo que me dice el límite cuando delta tiende a 0 es que esta integral converge a la integral de la transformada de Fourier. O sea, esto es f evaluado en 0, pues es la integral, esto es después de tomar los límites, ¿no? De la transformada de Fourier de f de xi. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo una expresión para la función f evaluada en 0. Entonces, fíjense, lo que yo quiero es decir cuánto vale la función f en cualquier punto x, ¿no? Aquí está. Lo voy a poner por acá también para que quede como más enfatizado, ¿no? Aquí es para cualquier x en R, ¿no?
Lo que acabo de hacer es decir cuál es el valor de la función en cero. Eso es lo que acabo de decir. Exactamente en cero cuando vale la función. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para saber el valor de la función en cualquier punto X? Entonces, fíjense, yo tengo acá R y tengo acá F. Acuérdense que F toma valores complejos. Entonces, lo que estoy diciendo es que ya sé cuánto vale en cero. Ya sé, toma un valor aquí. Mi pregunta ahora es, ¿qué pasa si yo tomo cualquier X? ¿No? Si yo tomo cualquier X, la pregunta es cuánto vale la función, qué es lo que yo quiero decidir, lo que yo quiero verificar o probar. Entonces, pues para esto lo que hacemos es, pues aplicamos una traslación en el argumento, ¿no? Entonces, defino f mayúscula de xi, entonces defino esta función, digamos, la defino como la traslación rx aplicada a f en el punto xi. O sea, esto es lo mismo que f de xi más la traslación por la derecha, que es esta que está aquí, ¿no? Entonces defino esta función que es básicamente trasladar el argumento, o acuérdense lo que decíamos antes, es aplicar la traslación a la función f. Traslado la función f en el espacio de funciones, significa trasladar el argumento. Traslada el argumento y luego aplicas f, ¿no? Y entonces ahora sí puedo calcular para cualquier x, ¿no? Entonces, el valor de f en cualquier punto x, pues observen ahora que es poner x aquí, evaluar esto, pero entonces hago psi igual a 0. Entonces, si yo evalúo f en 0, pues esa función en 0, tengo la función, digamos, la función f evaluada en x, ¿no? Pero fíjense, esta función f mayúscula, pues es básicamente la f, y le aplico, digamos, el mismo argumento. Su valor en 0 vale exactamente la transformada de Fourier de esa función. O sea, esto por lo que acabamos de hacer es la integral de la transformada de Fourier de f en xi de xi. Esto es lo que acabamos de hacer, ¿no? Aquí está, es esto, ¿no? Exactamente. Y entonces ahora la transformada, ¿qué cosa es la transformada de Fourier de f? Pues f dijimos que era rx aplicado a f, y a esto le quiero calcular su transformada de Fourier, sí, de xi, ¿sí? Pero entonces me acuerdo que en unas propiedades que probamos de la transformada de Fourier, digo, ya fue de las primeras cosas que probamos, entonces ya no me voy a regresar en el pizarrón porque los voy a marear, ¿no? Si me voy como hasta arriba, pero dijimos que si trasladaba f en el espacio de funciones y después, entonces acuérdense, esta imagen geométrica que yo les decía, trasladamos a f en el espacio de funciones y luego le aplico la transformada de Fourier, el efecto que se ve es que es lo mismo que aplicar la transformada de Fourier y luego multiplicarla por la exponencial o por el carácter con el coeficiente correspondiente, ¿no? Eso es lo que decíamos. O sea, en pocas palabras, esto es lo mismo que la transformada de Fourier evaluada en xi por e a la 2 pi i x xi de xi. ¿Sí? Esta propiedad que viene aquí es la propiedad de la transformada de Fourier de una traslación. Eso lo calculamos, lo demostramos, está en las notas, ¿no? Pero entonces, fíjense, pues ya estoy diciendo cuánto vale x en f en cualquier punto. Pues vale exactamente esta expresión, ¿no? Por lo tanto, f de x en cualquier punto, pues vale la integral sobre r de su transformada de Fourier. Por ahora, el carácter inverso, digamos, ¿no? O el carácter simplemente porque cuando definíamos la transformada de Fourier, lo poníamos con inverso para cualquier x en r, ¿no? Y ya está. Entonces, esta es la demostración, digamos, de la fórmula de inversión. ¿Qué tenemos entonces? Fíjense. Y vamos a recapitular qué es lo que estamos diciendo aquí, lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho, digamos, ¿no? Entonces vamos a recordar lo siguiente. Entonces, recordemos varias cosas. Entonces, lo voy a poner así. Hemos denotado por f al operador de transformada de Fourier, ¿no? Al operador de transformada de Fourier. O a la transformada de Fourier, ¿no? De transformada de Fourier. ¿Sí?
Y dijimos que el espacio de Schwartz es invariante bajo este operador, o bajo la transformada. Y el espacio de funciones de Schwartz es invariante bajo F. Bajo F. Entonces, ¿qué quiere decir eso? IDES quiere decir que pues yo tengo mi operador, lo tengo definido en funciones de Schwartz, y esto ya probamos la vez anterior, que la transformada de Fourier de una función de Schwartz es una función de Schwartz. Entonces tengo F y le aplico el operador de transformada de Fourier. Le voy a poner así corchetito, voy a conservar la notación. Acuérdense que este es gorrito, ¿no? Este es el gorrito, pero lo estoy denotando por F, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo definimos la transformada de Fourier? Entonces dijimos que la transformada de Fourier de F, entonces, esto que está aquí es una función de Schwartz. Esto se lo aplico a un carácter que identificamos con psi. Entonces, ¿qué dijimos que era esto? Esto era la integral sobre R de F de X por E a la menos 2 pi y psi X de X. Así definimos la transformada de Fourier. Acuérdense, este es gorrito, F gorrito, es esto que está acá. Así lo definimos. Aquí hay un menos. Aquí hay un menos, y el que aparece aquí es el número real que representa el carácter, y X pues es la variable de integración, ¿no? Es la variable que está aquí. Entonces así definimos la transformada de Fourier. Ahora observemos cómo estamos definiendo la transformada inversa. Esto está mal en menos, este es un más, es este que está aquí. Aquí le puse menos, eso es incorrecto. Así, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos definiendo la función f? ¿Cómo estamos determinando los valores de f? Pues esta ahora es la transformada, pero ahora por la exponencial positiva. Entonces, lo que estamos diciendo es que estamos definiendo con la fórmula de inversión de Fourier, lo que estamos definiendo es una inversa de este operador, ¿sí? Es una inversa de este operador, ¿sí? Entonces, usando por la fórmula de inversión, definimos, le voy a llamar de una vez f a la menos 1, no le hagamos al cuento, ¿no? F a la menos 1, y esto simplemente va a ir ahora de funciones de Schwartz, en funciones de Schwartz. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a ponerle G, tomo una G, y entonces defino F a la menos 1 de G, donde F a la menos 1 de G, la menos 1 de G, aplicado, digamos, a un punto, aquí le llamé un punto psi, ahora le llamo X, es exactamente, por la fórmula de inversión, es esto G gorrito, ¿no? De psi E a la 2 pi i X por psi por d psi. Observen, esta expresión que está aquí es exactamente la que me da la fórmula de inversión, que es esta que está acá, ¿no? Si yo aplico esa transformada, esa función, o esa aplicación, lo veo como un operador, entonces tomo una función, observen que es exactamente esta función que está acá. Entonces lo que dice la fórmula de inversión es que esta función se comporta como una inversa, por lo pronto por la izquierda, ¿no? Entonces, esto es, fíjense, lo que dice la fórmula de inversión es que si yo aplico la transformada de Fourier y después aplico esta función que le estoy llamando f a la menos 1, esta, pues entonces yo estoy aterrizando en la identidad, en el espacio de funciones de Schwartz, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Esto me dice teorema de inversión por la definición, ¿no? Porque me dice, aplica primero f gorrito, donde se aplica f gorrito, ya estás, y ahora que tienes f gorrito, ahora multiplícalo por intégralo, y eso te va a dar f. Entonces regresamos a la identidad, ¿no? Si empecé aquí aplicándoselo a una f,
pues entonces lo que estoy diciendo es que estoy regresando a la misma F. Ahora, por lo pronto, lo que me dice la fórmula de inversión es esto, ¿no? La F, esa F a la menos 1 que estoy definiendo, lo que estoy diciendo es que es como una inversa por la izquierda de la transformada de Fourier, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con esa función? Observemos, ¿cuál es la diferencia entre esa función y la F? Esas solo difieren por un signo en el carácter. Entonces, observemos que F y F a la menos 1 difieren por un signo, nada más, por un signo en el carácter, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que la transformada de Fourier de F aplicada en un sí es lo mismo que esa función F a la menos 1 aplicada a la función F, pero ahora evaluada en el negativo del carácter, en el menos sí, para cualquier sí. Es por la definición, ¿no? O sea, observen, a ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Para la transformada yo le puse un menos aquí al carácter, y para esta transformación de regreso le estoy poniendo el negativo de S. Entonces el negativo de S pues es el positivo que está aquí. Entonces solamente difieren por un signo de carácter, o sea, al final estas dos son las mismas, excepto por un signo. Entonces esto quiere decir que si ahora yo aplico primero F a la menos 1, le estoy aplicando con un signo de carácter, y luego me regreso, pues entonces regreso, digamos, a la misma función, módulo ese signo, digamos, ¿no? Entonces, esto es, entonces lo que estoy diciendo ahora es que si yo aplico primero F a la menos 1 y luego aplico F, pues es exactamente lo mismo que la identidad en el espacio de función de Schwarz, ¿no? Módulo signo, acuérdense, ¿no? Es importante. Hagan ustedes ese truco, digamos, ¿no? Bueno, pues esto lo que me está diciendo es que el teorema, la transformada de Fourier, o el operador de transformada de Fourier, F, acuérdense, de funciones de Schwarz en funciones de Schwarz, es un operador invertible, o es biyectivo, si lo quieren decir así, es biyectivo, ¿no? Es invertible, es biyectivo, ¿sí? Entonces, fíjense, esto, de alguna forma, ustedes se acuerdan, esto ya es reminiscencia del teorema de Ries-Fischer, ¿no? ¿Se acuerdan que lo que nosotros hicimos fue, en el caso de la circunferencia unitaria, lo que dijimos es que a nivel de L2 sí se da este asunto de la convergencia por el teorema de Ries-Fischer, o sea, el L2 grande, donde tomamos las funciones en la circunferencia unitaria, se manda, pues, isométrico con el L2 chiquito que corresponde a los coeficientes, y la transformación que asocia a esta función los coeficientes de Fourier es exactamente esta transformación de la transformada. Entonces, en el caso de la circunferencia unitaria, con L2, lo que dijimos es que ahí está un isomorfismo isométrico. Lo que aquí estamos diciendo nada más es que esta transformación es biyectiva o es invertible, ¿no? Eso es lo único que estamos diciendo, es la única afirmación. Pero observen ustedes que este ya es un primer paso importante para poder decir cuándo o si es posible que la transformada de Fourier sea un isomorfismo isométrico, ¿no? Es decir, que conserve la métrica o que conserve la norma correspondiente. Y entonces ahora la gran pregunta es, ¿en dónde? ¿No? ¿En dónde puede ser? ¿En cuál espacio? Hay muchos espacios, así nosotros usamos el L2 en la circunferencia unitaria por una razón muy importante, muy simple, muy importante. Es un espacio compacto. Como grupo topológico, abeliano es compacto. En el caso de R, no es compacto. Entonces ya no tenemos la misma información cualitativa con esas bases ortonormales que teníamos allá. Nos podemos preguntar, por supuesto, si se sigue valiendo el análogo del teorema de Ries-Fischer, por supuesto. Pero ahora, para L2, pero ahora hemos hecho, en todo lo que hemos desarrollado la teoría para L1, para funciones
absolutamente integrables. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el teorema correspondiente? ¿Cuál es el análogo al teorema de Ries-Fischer? Entonces, lo que vamos a ver hoy, en pocos minutos, es que todavía a nivel del espacio de Schwarz podemos probar que la transformada de Fourier es una isometría a nivel del espacio de funciones de Schwarz, ¿no? Todavía no nos vamos ni al L1 ni al L2. Eso sería un paso adicional, digamos, ¿no? O sea, estamos aquí con este espacio de funciones de Schwarz, que es un espacio muy conveniente, con muchas propiedades muy buenas, desde muchos puntos de vista, y lo que estamos diciendo hasta ahora es, podemos afirmar que la transformada de Fourier es invertible. Eso es lo que hasta ahora podemos hacer. El análogo al teorema de Ries-Fischer se llama teorema de Plancherel. Y entonces, como yo les decía al principio del curso, el probar el teorema de Plancherel es como el gran objetivo de un curso de análisis de Fourier o de un curso de análisis armónico, ¿no? Así, ¿no? Es eso, probar el teorema de Plancherel. Eso es como lo más, es la zanahoria, digamos, el anhelo más deseado, digamos, universalmente, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que para el caso de funciones de Schwarz, es cierto teorema de Plancherel. Y vamos a probar unos minutos y van a ver la demostración muy sencilla. Con toda la infraestructura que ya tenemos, pues ya está, muy sencillo. Entonces, bueno, hasta aquí la fórmula de inversión. Entonces, vamos al teorema de Plancherel, lo voy a poner aparte. Aquí está, el teorema de Plancherel. Entonces vamos a ver la demostración. Entonces, para hacerlo, vamos a hacer algo parecido a como lo hicimos en el caso de la circunferencia unitaria. Si ustedes se acuerdan, empezamos describiendo las funciones continuas, digamos que eran buenas funciones en la circunferencia unitaria. En este caso, en el caso de R, estamos diciendo que el espacio de Schwarz es un buen espacio, ¿no? Es un buen espacio. Entonces, vamos a definir un producto interior también. Entonces, en ese del espacio de funciones de Schwarz, de R, definimos el producto interior. Ya lo digo así, ¿no? Es un producto interior. Pueden ustedes ya verificar las propiedades, ya saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces definimos el producto interior de la misma forma, ¿no? Tengo f y g, entonces lo defino como la integral sobre R de f de x por g de x conjugado de x, ¿sí? Y aquí lo que estoy diciendo es que tomo f y g en el espacio de funciones de Schwarz. Entonces, obviamente aquí lo primero que hay que probar es que esta integral converge, ¿no? Así que esto está bien definido. Pero si yo le tomo valor absoluto a esto, es valor absoluto de f y valor absoluto de g. Las dos son funciones en el espacio de Schwarz. Entonces, las dos son de decrecimiento rápido. El producto, ya dijimos que este también va a ser, el producto es de decrecimiento rápido, y por lo tanto esta integral converge. Entonces, prácticamente, digamos, esto tiene sentido, no está bien definido este producto interior. Entonces, ya ustedes prueban que eso es un producto interior. Y ya que tenemos esta, fíjense, esto ya nos va como llevando a un L2, ¿no? A un L2. Entonces, todavía no decimos nada, pero y podemos definir la norma. Definimos la norma. Entonces, de la misma manera, ¿no? Esta es una norma. No lo voy a poner en 2 porque aquí estamos a nivel solo del espacio de función de Schwarz. Pero ¿qué cosa es? Pues es lo mismo. La integral sobre R, el módulo de f de x al cuadrado de x, todo a la 1/2, ¿no? Y entonces otra vez verificar que esto es una norma. Es esencialmente la misma demostración. Otra vez, ¿no? Esto está bien definido, la f es de crecimiento rápido, entonces eso ayuda para probar que efectivamente. Entonces, esos son todos los ingredientes que necesito. No necesito hablar de completud todavía. O sea, más bien, cuando yo quiera dar el salto y definirlo así para L2 o para L1, etcétera, entonces sí tengo que completar, digamos, el espacio con todas estas propiedades. Pero por ahora simplemente con el espacio de funciones de Schwarz. Entonces, el teorema de Plancherel, como ya lo dije, lo que establece es que efectivamente la transformada de Fourier es una isometría a nivel del espacio de Schwarz, ¿no? Entonces, quiere decir que de verdad
Es un muy buen espacio de funciones, el espacio, ¿no? Se cumple lo que de entrada nos interesa, o de entrada lo que queremos, ¿no? Entonces, teorema. Entonces, digamos, ese es el teorema de Plancherel. Pero ojo, ojo, el teorema de Plancherel en ese, ¿no? En el espacio de funciones de Schwarz. Si f es una función del espacio de funciones de Schwarz, entonces la norma de f gorrito es igual a la norma de f. Observen, es enteramente análogo al teorema, a la consecuencia del teorema de Riesz-Fischer, ¿se acuerdan? Esa era la identidad de Parseval, ¿no? Exactamente. De este lado, de un lado, fíjense, del lado izquierdo, o de este lado derecho nos quedaba la norma L2, y del lado derecho, que ahora lo estoy poniendo a la izquierda, nos quedaba la norma, pero en el L2 chiquito. Y decía la identidad de Parseval, lo que decía es que eso es una identidad, eso es una igualdad, ¿no? Entonces, si fíjense lo mismo, es exactamente la misma afirmación. Entonces, por eso decía que esta digamos, es la versión, en el caso, digamos, localmente compacto, ¿no? Para R, ¿no? En el caso de R, ¿no? O sea, no es como en el caso de la circunferencia unitaria. Pero vamos a ver la demostración. Bueno, tomamos una F en el espacio de funciones de Schwarz, sea F en el espacio de funciones de Schwarz, y definimos, vamos a definir una función auxiliar que le llamamos f tilde de x. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer con f tilde es tomo f, tomo su reflejado con respecto del origen y le tomo su conjugado, ¿no? Esta es una función auxiliar, ¿no? Entonces, ¿cómo la defino? A partir de f, simplemente reflejo con respecto del origen, la variable, y después evalúo y luego le tomo el conjugado. Eso es lo que hacemos aquí. Y entonces vamos a definir una función g que va a ser el producto convolución de estas dos, ¿sí? Pues una cosa que ustedes van a verificar, se los voy a dejar ya en un ejercicio, es lo siguiente. Se cumple que, observemos que, lo voy a poner como una observación y ustedes lo van a verificar. Observemos que si yo tomo la transformada de Fourier de f tilde de psi, esto va a ser exactamente lo mismo que la transformada de Fourier de f con psi conjugado, ¿no? Entonces, fíjense, nada más tengo que meter la definición, ¿no? O sea, quiero calcular la transformada de Fourier de f tilde, pues lo meto en la definición, o sea, meto f tilde por la exponencial negativa, etcétera. Y entonces pongo su definición, me queda el conjugado, el otro está el conjugado, saco el conjugado, en fin, ya ven cómo va el cálculo, ¿no? Ya lo hemos hecho varias veces. Entonces, si hacemos ahora g, si definimos g de x como f, producto de convolución con f tilde, entonces, observemos lo siguiente. Entonces, si hago esto, entonces fíjense, primero, lo voy a poner así. La transformada de Fourier de g en sí, pues es la transformada de Fourier de f, producto de convolución con f tilde. En sí, ¿no? ¿Qué dijimos de la transformada de Fourier y producto de convolución? Pues que abre el producto de convolución en una multiplicación. Entonces, esto es lo mismo que f de sí, gorrito, por f tilde gorrito de sí. ¿Sí? ¿Y qué dice esto que está arriba? Que este que está aquí es exactamente el conjugado de f gorrito. O sea, esto es f gorrito, sí, por f gorrito, sí, conjugado. O sea que la transformada de Fourier de g es exactamente el valor absoluto de f gorrito de sí al cuadrado, ¿no? Entonces, es este elemento por su conjugado. Entonces, es esto exactamente. Y ahora, la otra observación es qué pasa si evalúo g en 0. Si evalúo g en 0, fíjense, esto g en 0 es este producto de convolución.
f estrellita, f tilde. Entonces, esto evaluado en 0. ¿Qué cosa era esto? Acuérdense que era la convolución, era trasladar y cambiar la variable, ¿no? ¿Sí? Entonces era trasladar y cambiar la variable. Entonces, voy a hacer la traslación en la segunda componente. Entonces, simplemente me queda f de x por f tilde, dice de menos x. Estoy haciendo una traslación en la última porque estoy evaluando en 0 y en la segunda variable, ¿no? En la segunda componente. Y esto es de x. Entonces, esto es exactamente, pues, ni más ni menos que la integral sobre r de f de x por f de x conjugado, porque la f tilde saca el conjugado, trae el conjugado. Entonces, es el negativo de esta que está aquí, con el conjugado. Bueno, más bien, ¿dónde está? Fíjense, la definición lleva el menos x, ¿no? Entonces, no vienes, aquí no va el negativo, sino que es cuando aplico la definición. Aquí nomás llevo menos x, ¿no? Aquí llevo menos x. Cuando aplica la definición, le aplico el menos a este y ya me queda más. Me queda la f y le saco conjugado. Ahora sí, de x. Y esto es exactamente la integral sobre r del valor absoluto de f de x al cuadrado de x. O sea, esta ya es la norma 2 o la norma de f, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahora? Voy a aplicar la fórmula de inversión a g evaluado en 0, ¿sí? Entonces, aplicando la fórmula de inversión, la fórmula de inversión en x igual a 0, se la voy a aplicar a g. ¿Qué cosa obtenemos? Entonces, ahora fíjense, ahora simplemente agarro g como una función y digo, por la fórmula de inversión, g de 0 es la integral sobre r de su transformada de Fourier, de gorrito, de xi, ¿no? Por e, voy a poner así, a la 2 pi i 0 por xi de xi. ¿Sí? Esa es la fórmula de inversión, eso es lo que diría la fórmula de inversión. Evalúo el 0, entonces pongo aquí el 0 y aquí pongo la transformada de Fourier. Entonces, pues esto evidentemente es 1, y g gorrito, pues aquí lo tengo, g gorrito es exactamente el módulo de f gorrito al cuadrado. Entonces, esto es lo mismo que la integral sobre r del módulo de f gorrito de xi al cuadrado de xi. ¿Sí? Entonces, usando la fórmula de inversión, obtengo esta relación. Y por la evaluación que hice hace un rato, obtuve que g de 0 era esta que está aquí, lo voy a poner acá. Y por otro lado, lo voy a repetir, g de 0, lo que obtuvimos hace rato, es que g de 0 era esto que está acá, que es la integral sobre r del valor absoluto de f de x al cuadrado de x. Pues entonces ahora nada más tengo que igualar estas dos, ¿no? Estas dos las igualo y ya terminé. Luego, ¿qué cosa es la norma de f gorrito? Pues la norma de f gorrito, por la definición que hicimos, es exactamente esta integral. Es la integral sobre r del valor absoluto de f gorrito de xi al cuadrado de xi. Pero el cálculo que está aquí arriba de la fórmula de inversión dice que esto es g de 0. Y por otro lado, yo tengo que g de 0 es exactamente esto que está aquí, que es la integral sobre r del módulo de f de x al cuadrado de x. Y esto que está aquí, pues es exactamente la norma. Aquí no estoy sacando raíz, entonces voy a la norma al cuadrado, ¿no? La norma de f al cuadrado, ¿no? Y ya está, ¿no? Por lo tanto, la norma de f gorrito, pues es exactamente la norma de f, ¿sí? Ya quedó, ¿no? Ya. Queda la fórmula de inversión de una manera muy sencilla, pero observen, es una cosa que es muy importante observar, es que justo lo que tenemos es la fórmula de inversión para el espacio de funciones de Schwarz. Entonces, la conclusión es que la transformada de Fourier es una isometría cuando la tengo definida del espacio de funciones de Schwarz al espacio de funciones. Entonces, con esto termino, digamos, esta parte.
Entonces, la observación es la transformada de Fourier con el F del espacio de funciones de Schwartz. En el espacio de funciones de Schwartz es una isometría. Eso dice el teorema de Plancherel. Es exactamente esto, ¿no? Entonces, es exactamente lo que dice el teorema de Plancherel, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, aquí voy a redondear, aquí voy a cerrar, digamos, esta parte. Vamos a, por hoy vamos a hacer una sesión más breve. No quise como empezar, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión, en una sesión o dos sesiones. El siguiente paso es ahora extender el teorema de Plancherel a L2, L1, o dependiendo de la relación de L1 con L2 a uno de esos dos espacios. Digamos. Estaremos contentos con que lo hiciéramos a L2 porque ya definimos su propio interior en S. Entonces lo que tendríamos que hacer es extendernos, digamos, hasta L2 de R, y entonces ahí tendríamos el producto interior, extendemos el producto interior y extender el teorema de Plancherel, las ideas básicas, digamos, de la transformada de Fourier o del análisis de Fourier en el caso de R, ¿no? Y entonces ya cerrando eso, pues ya podemos pasar a otra cosa, ¿no? Es decir, podemos ir a más dimensión, a dimensión n, que sería como repetir todo lo que hicimos, pero poniendo integrales de volúmenes, etcétera, como repetir toda la historia, o pasar a otra cosa que son los temas adicionales que yo propuse desde el inicio del curso. Vamos a entrar a algunos de esos, ya le voy a elegir cuál, en qué orden, digamos, ¿no? Pues quería terminar pronto la sesión para hacer varios avisos, hablar con algunos, etcétera. Bueno, primero la buena noticia es que, bueno, el jueves no vamos a tener clase. Esa no es la buena noticia. La buena noticia es que vamos a tener una conferencia de una profesora especialista en biología molecular y le dije que nos diera una conferencia sobre el tema de cómo actúa el SARS-CoV-2 patógeno y los huéspedes que tenemos en el cuerpo, sobre todo a nivel proteico, ¿no? Entonces, pareciera que no tiene nada que ver con el curso o está como un poco desfasado, pero por un lado, pues es completamente de actualidad, es decir, es importante, estamos viviendo justo en los tiempos del SARS-CoV-2, y por otro lado, una cosa que es interesante es que el análisis de Fourier pues, se ha aplicado en muchísimos lugares, en muchísimos contextos. No sabemos, o yo no he visto ninguna aplicación en este contexto de tener una buena fuente de inspiración para tratar de definir proyectos, para los proyectos finales y tratar de entender, digamos, estos comportamientos utilizando las herramientas que hemos desarrollado, ¿no? Posiblemente nos faltan más herramientas, pero cuando menos a un primer nivel, entonces está bien. Entonces, la primera buena noticia es, tenemos esta conferencia el jueves a las 2:30 de la tarde, y a las 2 de la tarde yo voy a poner aquí en la libreta, en las publicaciones generales, voy a poner el enlace para la conferencia, con el enlace entran y a las 2:30 vamos a empezar. Más o menos va a durar una hora la conferencia, ¿no? Entonces, no hay clase, pero tenemos la conferencia, todos están invitados. Ojalá sí puedan asistir la mayoría. Pues, la segunda, digamos, buena noticia es que a partir del viernes pues, son vacaciones, ¿no? Entonces tenemos vacaciones, entonces prácticamente regresamos a clase hasta la semana del 12 de abril, o sea, son 2 semanas de vacaciones. Entonces nos volveremos a ver el martes 13, o sea, prácticamente en 3 semanas, digamos, ¿no? Prácticamente en 3 semanas nos volveremos a ver el martes 13. Entonces, bueno, pues es tiempo de relajarse, tranquilos, estar descanso. Y tenemos pendiente la lista de ejercicios de esta parte del curso del tema de transformar
lo siguiente que vamos a ver es ver cómo se extiende algunos de los espacios L's, digamos, ¿no? Hay muchos L's, ¿no? LP, uno para cada P, desde mayor que 1 hasta infinito. Entonces, pero los que son siempre de interés, sobre todo es L2, porque ahí se puede definir siempre son isométricos, y ese sería, digamos, el teorema de Plancherel, ya en su versión más general para R. Entonces, ese es el tema, digamos, que sigue, ¿no? Y lo vamos a ver. Entonces, tenemos pendiente la lista de ejercicios. Ahora, me he tardado también con la lista de ejercicios porque está por definirse el lado de la frontera. Según entiendo, y a ver, los que están por aquí presentes, a ver si me pueden... bueno, lo comento, hago unos comentarios para los alumnos de El Salvador y luego me gustaría quedarme con los alumnos de Guanajuato para platicar con ellos sobre un tema adicional. Entonces, según entiendo, el día de hoy quedó ya como la fecha límite para definir bien la lista de todos los alumnos que iban a participar o los que se iban a inscribir formalmente al curso. Entonces, lo que yo entiendo es que mañana yo voy a recibir una notificación con la lista ya oficial, digamos, de todos los alumnos que quedaron inscritos, y si quedó por ahí alguien de los que estaban interesados en participar como oyentes, entonces van a saber a los profesores, a Dimas Tejada y a Gabriel Chicas. Entonces, y ya ellos me van a notificar. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente: el jueves hacemos la conferencia, hacemos todo esto, y digamos después, ya sea el viernes o la siguiente semana, lo que voy a hacer es, voy a desconectarlos a todos los que están conectados, digamos, en el curso, los voy a dar de baja, digamos, ¿no? Para que no se sujete, y lo que voy a hacer es ya con la lista que a mí me den, entonces voy a registrar a los alumnos que ya quedaron formalmente inscritos, más los que manifiesten su interés, que van a participar como oyentes. Y eso, repito, háganselo saber a sus compañeros, los que no están presentes, mándenle esa notificación al profesor Dimas Tejada o al profesor Gabriel Chicas, ¿no? Entonces, así es como vamos a salvadoreños. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? Sí, bueno, eso sería a partir del jueves, dice. Sí, como el jueves, o bien, digamos que esta semana no, lo haría el lunes, la siguiente semana. Entonces, yo los doy de baja a todos el lunes, ya que yo voy a tener la lista mañana, con ajustes, etcétera, el jueves o viernes. Entonces, yo dejo el resto de la semana y la siguiente semana, el lunes, yo doy de baja a todos, y ya con la nueva lista, cuando volvamos de vacaciones, ya yo vuelvo a registrar a todos a continuar. ¿Eso está bien? ¿Les parece bien? Es nada más como para yo aclararme, y como ya está muy grande la lista, entonces pues me pierdo, ¿no? Entre los nombres no los conozco, entonces mejor así como que borrón y cuenta nueva, como decimos en México, y hago una depuración de la lista, y a la mano, pues entonces difícilmente se me va a pasar algún, digamos, ¿no? Entonces, por esa parte, no se preocupen. Ahora, otra buena noticia es que en las pruebas, gracias a la gentileza académica de Mario Enrique Hernández Carpio, que está participando con nosotros en el curso, ya hizo unas figuras que ya se están incorporando en algunas partes del texto, que van a ilustrar como bastante bien, están quedando muy bien, y por lo tanto las notas se están viendo mejor. Entonces, yo espero, gracias Mario, públicamente, mismo, o el jueves, digamos, a más tardar, ya actualizo las notas, pero ya van a traer sus dibujos integrados, ¿no? Con figuras y todo, ya. Créanme, no, se va a ver mucho mejor. Y tercero, calculo que para el jueves, a más tardar el viernes, subo entonces ya la lista de ejercicios, para que, aunque no trabajen mucho, digamos, en periodos de vacaciones, pero ya tienen su lista completa. Entonces, bueno, esos son los comentarios que quería hacer para los chicos salvadoreños. No sé si tienen alguna duda, pregunta, o algo que quieran agregar, añadir o aclarar, etcétera.
Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, pues les agradezco entonces su presencia. Nos vemos entonces el jueves y de ahí pues, ya nos vemos hasta en 3 semanas, digamos, el martes 13, ¿no? Que es un buen día, ¿no? Martes 13. Entonces nos vemos los chicos salvadoreños, me quedo con los chicos guanajuatenses. Gracias, chicos, pásenla bien, chicas. El jueves. Nos vemos. Adiós. Adiós. A ver, les damos unos minutos. Vuelvo en un minuto.